¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gusto en saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN dedicado al deporte motor. Hay temas para comentar, muchos, después de lo que se llevó a cabo este pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, lo que viene este fin de semana en Qatar y ya perfilándonos prácticamente en semana y media al final de la temporada 2025 de la Fórmula Uno. Hoy estamos con ustedes, mis queridos Alex Pombo, Pepe Toño Cortés. Soy Javier Trejo Garay con la producción de Gabo Garduño. Hoy extrañamos a Adal Franco, le mandamos un abrazo con mucho cariño al buen Adal. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier, Pepe Toño? Pues como dices, con cosas muy interesantes de Las Vegas, pero bueno, antes también me uno a este abrazo con Adal, le mandamos un abrazo fuerte y creo que tenemos mucho que platicar, también el anuncio en IndyCar, que ya estaremos comentando de ello, Sí, y que bueno, pues vámonos al grano. Saludos, Pepe Toño y Javier. las declaraciones también de Checo Pérez recientemente en un foro celebrado en la Ciudad de México. Y pues ya que estamos en esta, saludo a Pepe Toño Cortés y te pregunto, Pepe Toño, ¿qué tal en Las Vegas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le tomaste al pulso a esta tercera ocasión que se corre en Las Vegas la Fórmula Uno, Pepe Toño? ¿Cómo estás? Pues fíjate que lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas, pasó mucho más y se fue para todos lados. No en todos los sentidos. Yo me traje una gripa, Max se trajo 25 puntos y los de McLaren se vinieron con las manos vacías. Eso es parte así como que te podría hacer un resumen. Lo primero es lo menos importante, lo demás es lo que tiene al calendario de la Fórmula 1 y a la clasificación de la Fórmula 1 apretadísimo, y eso nos está trayendo como consecuencia que el deseo que teníamos de que a lo mejor para Abu Dhabi tuviéramos 3 contendientes puede ser posible. Oye, Pepe Toño, no sé, no estoy muy seguro, pero tengo la impresión que el año pasado que fuiste a Las Vegas, también regresaste agripado, ¿eh? No estoy Sí, muy yo creo que seguro, sí. No, no, pero bueno. El año pasado Es que hizo si un no duerme y frío. se la pasa de fiesta, pues cómo pues no se va a sí, enfermar. Que lo primero Es, es la es cuando el salud, gran. Pepe Toño, que decías que lo Y, primero no es fíjate, importante. Lo sí, más importante es la salud y salud. salud y salud. No, sí, no, señor. no, fíjate Exacto. que no. Hasta eso que no. Es que es un gran premio que Vitamina C. empiezas a trabajar bien temprano, porque pues, en tus trabajos, en el trabajo de los mecánicos de todo el mundo, de los pilotos incluso tienen eventos temprano, pero abren la pista hasta la 1 de la tarde y te quedas ahí hasta pasada la medianoche. En el caso del sábado salimos ahí ya el domingo a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, después a escribir, porque había cambios, habíamos mandado notas y había que cambiarlos, había que hacer reportes. Entonces trabajas muchísimo, todo está lejísimos, y además llovió 3 de los 4 días, y pues te metes unas buenas mojadas, ¿no? Y el año pasado era más el frío. El año pasado el frío estuvo, pero ese que calaba. Pero también a lo mejor es la edad, Javo, pues también ya, por eso ya También, no, pues puede ser. también ya Che, che, puede che, che, ser, che, che. también Sí, puede ser eso. también Oye, puede no, ser. ¿cómo esa edad? Si a los 30 todavía tienes todo por delante, mi querido Pepe A Toño. los treintas. Eres un bebé. Sí, Bueno, no sé si, 30 si y fue el año tantos pasado más o. de cubrir al automovilismo, es a lo que me refiero. Correcto. Bueno, parte de estas imágenes que estamos viendo ya aquí en la pantalla, bueno, algunas las pudo captar justamente el experimentado ojo de Pepe Toño Cortés que estuvo por allá. Bueno, ya el público sabe de esta descalificación que sufrió McLaren, la doble descalificación que le ocurrió, que creo que es la primera vez que le pasa que los dos autos queden descalificados de una carrera por esta, que fue un milímetro, ¿no? De la diferencia de esta Menos. tabla de madera que Menos. va abajo, menos de un milímetro. Eh, ¿Qué le dirían, Alex Pombo, a aquellos malpensados que dicen, no, es que lo hizo la Fórmula Uno, no tanto para favorecer a Max, sino para favorecer al espectáculo? Me decía un compañero, un colega, conductor de noticias, me decía, no, pero ¿a poco un milímetro le ayuda a hacer diferencia en un Menos, auto? una Que fue centésima menos. de milímetro. Centésima de Mira, Imagínate. milímetro. Mira, definitivamente es difícil de entender, ¿no? Y si no estás involucrado de lleno en esto, en mecánica, en ingeniería, con un equipo, dices, a ver, ¿cómo menos de un milímetro? Yo te voy a poner un ejemplo y lo recuerdo cuando tú te acuerdas, Pepe Toño, en la Fórmula 3, en los autos Reynard,
que eran modelos que llegaron a México en los 90 de fibra de carbono, Ujú. ya con esa suspensión muy rígida, todo el piso que tenías, etcétera, etcétera. Y sí, de veras, se los juro, lo firmo, lo sello, 1 milímetro, 1 milímetro en la altura del auto significa mucho. Te cambia totalmente el comportamiento del Justo. auto. Yo recuerdo cuando llegamos a las pistas, lo primero que trabajabas era en la altura del auto. ¿Y por qué? Porque lo que tú quieres es bajar el centro de gravedad, Exacto. pero evitar también que empiece a rozar, porque obviamente por más plana que esté la pista, y más en Las Vegas, circuito callejero, por más plano que esté, siempre vas a tener esas ondulaciones. Entonces, tú lo que quieres es bajar el centro de gravedad. La FIA pone esta regla para evitar que bajen demasiado los autos, peguen o lo que hemos puesto ejemplo, ese que hagan esos como patitos cuando uno avienta la piedra al agua que van rozando y que en algún momento pegue el auto y pierda la dirección y obviamente provoque un accidente. Pero 1 milímetro que lo bajes de más o de menos te cambia el comportamiento del auto. Obviamente el auto va picado, tienes menos altura en la parte delantera, llega a tener un poco más en la parte trasera y esto además te provoca un cambio aerodinámico, una succión diferente. Creo que Diferente. McLaren ya había estado jugando mucho con esto, habían trabajado bien, pero jugando demasiado, arriesgando demasiado, y ahora sí los agarraron. Y como lo platicaba ahorita, lo platicábamos los tres antes de entrar al podcast, pues básicamente la medición es exacta, no es de que, yo estoy malinterpretando, poniendo la regla un poquito chueca para ver que sí, no, es una medición milimétrica que se hace con exactitud y al final sí mejora o empeora. O pongamos que no mejore o no, al final la regla dice muy claro, son 9 Claro. milímetros, son 10 más el desgaste que tienes de carrera. Puede influir que si como piloto abusas de los pianillos, de los lavaderos, del borde, que desgastes demasiado por el tipo de trayectoria donde estás pasando, que sabes que va a estar rozando el piso. Por eso es que en las noches vemos esas chispas Exacto. espectaculares cuando van pasando, precisamente para evitar. Hace muchos años, yo recuerdo cuando era la Fórmula acá en México, se empezó a utilizar y era una madera canadiense que ayudaba a que Mm. deslizara bien, que me acuerdo se traía desde Canadá, ayudaba a no tener tanta fricción y protegía la parte de abajo del auto. Obviamente ya han evolucionado en diferentes materiales, ya no es madera como tal, pero sí son diferentes aleaciones. Pepe Toño, Sí. ¿qué opinas tú? Sí, pues mira, yo creo que este deporte es exacto. Entonces, dice, como bien lo dice Pombo, si dice 9 milímetros son 9 milímetros, y sí hace diferencia. Ahora fueron en algunas partes, porque hay 4 puntos de medición en la plancha esta que está abajo del auto. Esta plancha que es ahora de una resina, que simula ser madera ya nada más para Mm. que quede ahí como estéticamente. Pero estos 4 puntos de medición, la plancha se puede desgastar de otras partes, pero estos puntos no se puede desgastar. Y lo que falló, por ejemplo, en uno de los puntos, el carro de Lando, son 12 centésimas de milímetro. Imagínate lo que es eso. Es un cabello puede medir entre 7 y 12 y 17 centésimas de milímetro. Eso es, o sea, el grueso de un cabello. Pero eso sí influye. Y todo esto tiene que ver, porque vienen, a esto los empujó Red Bull y Max Verstappen. Porque con los progresos que ha tenido Red Bull y con lo mal que le fue a McLaren en los 2 grandes premios pasados de Las Vegas, ellos trataron de encontrar una solución. Esta solución se supone que la encontraron el año pasado. El año pasado cuando Lando andaba en el 6º lugar, ahí medio perdido, incluso más atrás, comenzaron a probar cosas. Eso lo contó Lando. Comenzó a probar cosas, y de repente encontraron algo. El miércoles en la conferencia dijo, encontramos algo, no les vamos a decir qué, pero encontramos algo, no puedo hablar mucho de eso. Y eso creo que me va a dar buen rendimiento. Y se llevó la pole, ¿no? Después, no hubo muchas prácticas, no pudieron hacer, o las prácticas estuvieron muy tasajeadas, hubo algunas con lluvia, y entonces no pudieron hacer stints largos simulando carrera. Entonces, los cálculos que yo creo que lo que encontraron, y déjame especular en ese sentido, fue lo de la altura.
la altura en la parte de atrás, porque si, como bien decía Alex, adelante el carro lleva un rake, perdón, lleva Una un inclinación. rake el auto, una inclinación, y en la parte de adelante normalmente es donde pegaba más el McLaren, pero ahora en el carro de Lando el desgaste estuvo atrás, entonces eso te dice, ¿no? Que es donde ellos habían encontrado, McLaren es el equipo que ha encontrado la combinación perfecta entre ir adelante muy pegado y atrás lo suficiente como para tener toda la carga, que es donde la necesitas atrás, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, o sea, iba también el Red Bull que llevaron el reglamento al límite, pero no tuvieron tiempo de ajustarlo, de darse cuenta cómo estaba la cosa. Y si se fijan, al final Lando baja la velocidad en las últimas Exacto. vueltas, porque sabían que estaba el desgaste ahí. La Fórmula 1, sabiendo que esto tan importante que es, adquirió unos nuevos instrumentos de medición que se llama micrómetro, que puede medir hasta milésimas de milímetro. O sea, estamos hablando de que 1 milímetro lo puedes partir en 1.000.000 de partes y te puedes dar cuenta si estás pasándote de la medición o de la exacta. Y esto, pues bueno, no es la primera vez que pasa. A Hamilton lo descalificaron en Austin por esto, y en China le dieron a los dos Ferraris. Entonces, creo que hablar de trampas es no conocer lo que está pasando, porque aparte, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, la FIA está favoreciendo primero a McLaren, a Lando, y ahora favorece a Max. ¿Por qué, no? ¿Porque quieren Y antes espectáculo? favorecía a Hamilton, y antes siempre va a ser en ese aspecto lo mismo, que como decías, 0.12 milímetros en el auto de Lando y el de Piastri 0.26 milímetros. Y fíjate que ahorita de lo que tú decías, de todo eso que encontraron, vamos a ponernos simplemente cuando, vamos a decir, tú vas en la recta y lo que hablaba de las ondulaciones, el auto va subiendo y bajando, porque Andrea Stella decía que encontraron un poco más de porpoising ese, que recuerdan cómo el auto se succionaba y subía en recta. Pero simplemente en las fuerzas físicas, cuando viene la frenada, aunque no lo vemos a simple vista, el auto la transferencia de peso se va hacia toda la parte frontal, y ahí es donde llega o tiende a rozar la parte frontal. Cuando tú pones la potencia o aceleras, el peso se transfiere a la parte de atrás, y ahí es donde empieza, digamos, o puede rozar la parte trasera hasta que se nivele el auto. Y imagínense, vuelta tras vuelta, tras vuelta, por eso empieza a tener esos desgastes. Al final, como tú decías, es 9 milímetros y punto. No, y es que es tan sencillo como que a menor altura, mayor rendimiento del coche. Claro, ¿no? claro. Y a menor altura tienes el riesgo del porpoising, y por eso tenían porpoising, porque se habían pasado de la altura que tenía que llevar el coche. Y tan sencillo Sí, como tal eso. cual. Es que me preguntaba este compañero, ¿y a poco 1 milímetro hace diferencia? A ver, no es tanto el desgaste, no es la tabla lo que hace la diferencia, sino es la altura del auto lo que hace la diferencia, como bien lo han dicho ustedes. O sea, no es tanto que la tabla ayude a mejorar el rendimiento del auto, sino que esto implica que no se respetó la altura reglamentaria. Y yo recuerdo, seguramente ustedes también, no sé si fue en la primera carrera de Checo en su historia en la Fórmula 1 cuando estaba con Sauber, que tuvo una diferencia, no sé si de 1 o 2 milímetros en el alerón trasero. Había terminado séptimo. Séptimo terminó Checo y lo descalificaron justo por esta diferencia mínima, pero que no cumple con el reglamento. Y ahí está. ¿No? Ahora, no sé si Así quieren fue. agregar algo más de esto o lo que implica ahora en términos del empate del segundo lugar, porque al ser descalificados, tanto Piastri como Norris, ninguno suma puntos Max Verstappen, que además le arrebata el primer lugar en la primera curva dando Norris. Estas imágenes, solamente como referencia para que usted lo que nos está viendo, son de Oscar Piastri cuando está a punto de salir, a punto de retirarse. Ahí estuviste grabando tú esto, Pepe Toño. ¿Qué sensación te deja el rostro, la cara? ¿Ya sabía ahí Oscar Piastri de que había sido descalificado? Sí, ya sabía, porque la carrera terminó como antes de las 10 de la noche, tiempo local, más o menos. Uh-huh. Y estas escenas son más o menos
por ahí de las 12:30 de la noche, más o menos. O sea, ya Ujú. Joe Bauer, que es el delegado técnico de la Fórmula 1, ya había hecho las mediciones, ya había hecho un reporte que se había publicado donde decía por cuánto habían fallado el escrutinio de los autos de McLaren, y ya nada más era un formalismo que los descalificaran porque es automático. Pero seguía Andrea Stella peleando, estaba dentro con Tom Basis, que es el presidente de los single seaters, de los monoplazas, de la división de monoplazas de la Fórmula 1, de la FIA, perdón, y estaba peleando, ¿no? Estaba alegando que si por la falta de prácticas, que si por el porpoising, que si no había atenuantes, pero fíjate, Piastri se va, esta imagencita así donde la ven, se volvió viral por la cara, porque hay un momento en el que le paramos y hicimos una foto de cuando voltea Piastri, Ujú. y tiene la carita de la niña esa del meme donde se está quemando la cara atrás, haz de cuenta. Alguien que está viendo el mundo arder a sus espaldas y está muy contento con ello. Además, él antes de la descalificación se había quedado a 30 puntos de Lando, porque Lando había sido segundo y el cuarto, y ahora sí va con 24. Se va con la misma cantidad Ajá, de puntos. Sí. Para él fue mejor la descalificación en términos exacto. generales, en términos brutos, digamos, aunque tiene ahora a Max pegado a él, ¿no? Y se pone muy Sí. interesante la cosa. Esa espera fueron 4 horas estuvimos ahí. Salió también por ahí, no recuerdo el nombre del encargado de prensa de medios de McLaren, que es un señor italiano. Decía, ya váyanse de aquí. No, pues queremos saber qué dice Estela, ¿no? Estela regresó con una cara. No. En algún velorio he visto caras más contentas que la de Pero Andrés fíjate Estela. Ah, que, bueno. Porque imagínate lo que es que estás siendo con el coche tan superior y a estas alturas hay un piloto que está poniendo en duda que vayas a ser campeones algunos de los dos. Es totalmente un bochorno y Sí, una claro. cosa que tiene que ver, ahorita es cuando yo creo que estarían diciendo, ¿por qué no nos decidimos por un piloto 1 y un piloto 2? ¿No? O sea, digo, a lo mejor sería muy anticlimático para el aficionado, pero ya sería campeón el que hubieran elegido y hubieran apoyado, ahora, tal vez. ahorita, ahorita que dices eso, yo creo que en su momento Piastri es el que tenía mejor opción a ser campeón. Obviamente hemos platicado que después de las vacaciones cambió todo. Lando, pues, digamos, esto no ha sido culpa de Lando. Lando no ha cometido realmente errores fuera del arranque que se dejó ir por un arranque perfecto de Verstappen. Pero aquí es la pregunta, ¿qué tanto ahora con esta descalificación, la victoria de Ujú. Verstappen? Yo a Verstappen lo veo relajado, como dice, mira, yo no tengo nada que perder y Todo que tengo todo ganar. que ganar. ¿Qué tanto se va a meter en la mente de Lando Norris y va a provocar esos errores como fue en el arranque de Las Vegas? Ahora, McLaren va a tener que tener mucho cuidado con la altura del auto y eso qué tanto va a perjudicar en el manejo, el estilo de manejo a Lando Norris y qué tanto va a beneficiar a Oscar Piastri. Y al final, la sabemos, si están los dos autos, qué tanto se va a dejar uno del otro, tengan problemas entre ellos dos y obviamente Verstappen saque la mejor parte. Así que yo creo que todas Sí. nosotros como aficionados hemos ganado, la verdad. A menos, los únicos que Es- no son los que le van a Norris. sí, y el peor perjudicado fue Norris, sin duda. El perjudicado. Piastri también, porque acaba siendo empatado en el segundo lugar. ¿Qué esperar entonces? El escenario posible para las próximas dos carreras, donde son 24 puntos de diferencia. Habrá en Qatar una carrera sprint, que esos puntos hoy pueden hacer la diferencia. Es más, le quito lo de pueden, van a hacer diferencia esos puntos del sprint para la definición del campeonato. Y luego vendrá ya Abu Dhabi para dentro de una semana y media. ¿Qué podemos esperar, Pepe Toño? Entonces, ¿qué escenario? Te invito a que saques la bola de cristal y que nos digas qué va a pasar este próximo fin de semana en Qatar. Pues mira, Lando puede coronarse en Qatar, ganando las dos carreras. No importa que alguno de sus dos rivales sea Ujú. segundo. Incluso puede quedar cuarto en la sprint y ganar la carrera principal. Con que él antes de llegar a Abu Dhabi tenga 26 puntos de ventaja, es inalcanzable, ¿no? En la suma general, si él llega a 425 puntos después de Abu Dhabi, es campeón. Pero, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que yo creo que
como dices, Max está corriendo relajado, divirtiéndose, él va a salir a ganar. Qatar es una pista que en teoría tendría que ser buena para McLaren o pudiera ser buena para McLaren por la alta carga aerodinámica, pero no les ha ido tan bien, ¿no? Entonces sí podemos esperar por ahí que Max le recorte algo más a Lando y que esto nos lleve a un final, yo creo, con 3 pilotos peleando por el campeonato. Ahora, Lando está manejando muy bien. Olvídense de que lo descalificaron. El tipo lo hizo muy bien. Si quitas la arrancada, el tipo está manejando muy bien y lo viene haciendo muy bien desde, bueno, le ha ganado a su coequipero en 8 de las últimas 12 veces. Entonces, creo que se nos espera un muy buen duelo. Yo sí de pronóstico reservado. Si me preguntas, a mí me parecería la mejor historia periodísticamente hablando, la remontada de Max, ¿no? Que dejara a los McLaren con, papando moscas, como en el 2007 lo hizo Kimi, ¿no? Y que nadie esperaba en el último Gran Premio que se quedaran los McLaren de Alonso y Hamilton, que venían siendo los dos autos más fuertes, y que pasara esto, pero todavía tiene que pasar Qatar. Ahora, cualquiera de ellos que se aviente un DNF, un abandono, un problema, pues lo podemos descartar, ¿no? O sea, incluso Lando, yo creo, si él, imagínate que no termina el Gran Premio de Qatar y ya no es líder llegando a Abu Dhabi, o sea, mentalmente yo veo eso. O sea, si Max ya nada más tiene que ganar en Abu Dhabi para ser campeón, y creo que las cosas se habrían dado un vuelco. Entonces, era lo que pedíamos, de eso pedíamos nuestra limosna, Javo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, un dato interesante también, perdón, Alex, No. del Gran Premio de Países Bajos, que era la fecha número 15, hasta la de este fin de semana en Las Vegas son 7 carreras, la fecha 22, 7 carreras, en 7 carreras Max Verstappen redujo la ventaja que tenía Piastri, que era de 104 puntos. Le recortó 104 puntos Max Verstappen en 7 carreras a Oscar Piastri, Alex. Sí, fíjate, y es lo que yo te iba a decir, es como cuando nos ha tocado, Javier, Pepe Toño, que nos ha tocado hacer fútbol americano o básquetbol ¿Mm? o en algún otro deporte, que viene un equipo ganando, pero el otro equipo que venía perdiendo por 24, por 17, por dependiendo del El deporte, Super Bowl empieza, aquel contra de Atlanta sí, contra sí, contra Nueva Contra Nueva Inglaterra Inglaterra. ahí, ¿no? Ujú. sí, Nueva claro. Ah, Inglaterra. Entonces, al final, el equipo empieza a ganar ese momento y el otro se empieza a presionar, pero como yo digo siempre en esas transmisiones, a ver, tú sigues con la ventaja, tranquilo, el otro trae el momento, pero haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Aquí es lo que yo le diría a Andrés Tela, al equipo McLaren, ustedes siguen teniendo la ventaja, claro, son 24 puntos y todo se puede complicar, pero a ver, primero vamos a relajarnos, vamos a hacerlo como lo hemos hecho todo el año. Tenemos el auto, tenemos a los pilotos, vamos a trabajarlo bien, olvidémonos de Max Verstappen, vamos a concentrarlo en lo nuestro, porque al final sigues teniendo la ventaja. Y lo que tú decías, Pepe, en la combinación que se puede dar, si Lando Norris se dedica a trabajar en lo suyo y a olvidarse de lo que pueda hacer Verstappen, creo que le puede ir mejor. Ahora, en mi caso, la verdad es que yo sí quiero y como les decía antes de entrar, o como les decía al principio, ahora resulta que muchos queremos que gane Verstappen el sí. título. Y cuando antes, no, que no gane Verstappen, ojalá pase. Pero así somos de volubles, así es de esto de interesante. Y no hay duda que si llega a ganar Verstappen va a ser uno de los campeonatos más históricos en toda la historia de la Fórmula 1. Decías, Alex, hace un momento que ya está en la cabeza de Norris. Bueno, creo que siempre ha estado, pero lo que abona también a este tema fue lo que dijo recientemente Jos Verstappen, el padre Max, que dijo en una declaración, Lando Norris ya trae en la cabeza a Max, solo piensa en Max Verstappen. Yo creo que lo tiene desde hace varias semanas, pero particularmente yo creo que hoy no debe dormir Pero Lando ¿sabes qué? Norris por lo que para. Lo tiene desde los go-karts, lo tiene Exacto. desde Ah, el mira, atletismo, cierto, porque han crecido cierto, juntos realmente y lo cierto. tiene desde pequeño. Y es como de esas situaciones, como te decía, de otros deportes, es cuando un equipo domina, un equipo, porque ya psicológicamente te afecta y es lo que definitivamente ahorita le está pasando a Lando Norris. Pero Lando con que sea tercero en la sprint y en los 2 grandes premios, no le importa lo que hagan los demás.
O sea, sacando Claro. cuentas, una notita que saqué por ahí, haciendo cuentas y cuentas y cuentas, lo que tenían que ser Sacaste el para ser abaco. campeones. Hay muchísimas, hay muchísimas combinaciones, pero esa, por ejemplo, con que se suba al podio en los 3, es campeón. ¿Tú te acuerdas, Pero un ahorita error. que vemos a Mark Webber ahí en tus imágenes, Pepe Toño, ¿te acuerdas que cuando ganó uno de los títulos Vettel, Alonso estaba muy preocupado por Webber, que Alonso estaba en Ferrari, por estar preocupado de lo que estaba haciendo Webber? El que terminó ganando fue Vettel y se llevó el título cuando era el menos probable, cuando, sin mal no recuerdo, fue el primer título de Vettel, que la pelea era fuerte entre Webber y Alonso, y Ferrari, por estar preocupado de lo que hacía Webber, se metió Vettel y les ganó a los dos. Sí, Claro. claro. Y lo que decía Jao también, o sea, Piastri se ha metido 82 puntos desde el parón, desde el receso de verano para acá, Norris 115 y Verstappen 179. Eso se llama momento, ¿no? Sí. De verdad impresionante lo de Max. Y sí, se va a poner muy interesante. Bueno, ¿qué escenario posible? Antes de hablar de Checo, porque hay un tema interesante de Checo, me gustaría, ¿qué va a pasar? Ya con todas estas variables que vimos el pasado fin de semana en Las Vegas, comprométanse. ¿Quién gana el título entonces llegando ya? No sé si en Qatar, porque si es Qatar será obviamente Norris. Si es hasta Abu Dhabi, podríamos tener 3 candidatos todavía. ¿Quién se lo lleva a Pepe Toño? Te lo contesto cantando. Tú. Max Verstappen, tú. Así. Órale, muy bien, ok. No, Tú, Alex, tú sin cantar mira, o yo también no, vas a cantar. ¿Cuál te no, sabes? seguro le quitan al podcast, así que bueno, y no podría superar ese canto de Pepe Toño. Mira, Ando yo creo que malito, aquí, eso que ando yo malito. aquí, mira, tengo dos opciones y te voy a decir, la Ah, sentimental no, y yo tengo la, 3. Entonces, podemos decir, profesional. La sentimental, que se lo lleve Max Verstappen hasta la última vuelta, que nos tenga todos eso. así en la orilla de la silla y con gritos y qué va a pasar y no, y gritar, etcétera, etcétera. Eso es el sentimental. Profesional, yo creo que tiene todas Lando Norris para llevarse el título y profesionalmente diría que Lando Norris tiene todas las de ganar. Sí, también lo creo. Y de no conseguirlo, Lando Norris, de perder el título, sería un fracaso totototote, como alguna vez dijo un entrenador de fútbol, para que no falte el ejemplo futbolero en el podcast de ESPN Racing, como dijo el recientemente fallecido Manolo Lapuente, del fracaso tote. Podría serlo si es que echa a perder lo que ha logrado Lando Norris en esta temporada 2025, porque un error, no lo descartemos, de Lando Norris puede echar a perder la carrera en Qatar, ya sea la sprint, ya sea la principal o incluso en Abu Dhabi. Oiga, hablemos de Checo, porque este fin de semana, en el foro EXMA, que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, estuvo Checo Pérez y dijo algunos temas de los que ya sabíamos, ya conocíamos, pero es muy diferente que nosotros aquí en el podcast de ESPN Racing hablemos de ello a escuchar de viva voz de Checo Pérez. Ahí estuvo como moderador justamente Luis Manuel López, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso al Chacho, que esto fue lo que le dijo en esta entrevista, en esta charla, el piloto mexicano Checo Pérez. Lo que pasó con Red Bull, al final yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? Porque estar en Red Bull en las condiciones en las que estaba fue muy demandante, ¿no? Y todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas, porque es un auto muy complejo de manejar, que constantemente te estás adaptando entonces estar así como deportista, como piloto es un reto mentalmente muy desgastante, y muchas veces tener a todo el equipo en contra, criticándote en los medios, porque hay muchas cosas detrás, políticas que no se veían. Entonces cuando bueno, llegamos a un acuerdo y nos separamos, yo sabía, me acuerdo que cuando estaba con Cristian ya despidiéndome, le digo, mira, muchas gracias por todo, y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo. Y así. Entonces
el gran trabajo que hice durante todos esos años. Y tiene todavía más mérito, ¿no? Lo que logré ahí. Entonces te diría que sí, el golpe mucho más fuerte fue McLaren. Estabas mucho más maduro, mucho más certero de lo que ibas a hacer con Red Bull. Aparte le sacaste una buena lana, eso está todo. Me pagaron un buen sabático. Exacto, un buen sabático. Bueno, parte de lo que dijo, ya lo dijo. Dijo, el equipo estaba en mi contra, lo dijo. Palabras más, palabras menos, estoy citando ahorita de memoria. Y las declaraciones, y estoy pensando en Helmut Marko principalmente, pero hasta Christian Horner declaraba en contra de Checo Pérez. Ya lo dijo ahora sí, Pepe Toño, Checo, en este foro. Sí, yo recuerdo el año pasado en Austin, antes de Austin, Horner dijo que Checo tenía que hablar menos, que el problema era el piloto, que necesitaba un piloto que rindiera, y Checo le respondió, deberían de hablar menos y hacer un mejor coche, me acuerdo. Entonces, es la primera vez que yo en ese momento vi que hubiera ya públicamente un encontronazo entre ellos, pero lo que dice de Horner es buenísimo, ¿no? O sea, él le dice, ya me voy, muchas gracias, y lo siento por el que viene atrás, porque le va a ir igual o peor, ¿no? Las críticas internas en el equipo, las críticas internas, además, obviamente los medios, todo lo que pasaba, pues sí, el tema, y para que no se confunda la gente, no es que le dieran un mal coche a Checo, le daban el mismo de Max, pero es un coche hecho para Max, ¿no? Y creo que lo que dice Checo ahora como que lo vemos liberado, lo vemos fuera del asunto, pero en su momento trató de ser todavía institucional y no lo decía tal cual en su momento, ¿no? Él nunca se puso contra el equipo, caso contrario de cuando ya el jefe del equipo le tiró bastante fuerte, y la salida, aquí está totalmente confirmado, la salida de Red Bull de Checo fue bien con algunos miembros, pero con Horner fue bastante mala, y eso queda, creo que clarísimo. Y fíjate que ahorita eso que tocas de lo que decías de por qué nunca expresó, y te acuerdas que nosotros lo platicábamos, lo y que decíamos, Checo, grita, di lo que está pasando internamente. No sabemos si en una cláusula del contrato lo tenía establecido que no podía hablar mal del equipo, o si en esa cláusula decía que si hablaba mal del equipo no le iban a pagar. No tenemos idea, ya en otra entrevista sabremos o algo le trataremos de preguntar esa situación. Claro, ya quedó en el pasado, pero es la curiosidad. Ahora, al final, ¿te acuerdas que comentamos, nos dábamos cuenta que el equipo no lo apoyaba? O lo que tú dices, ¿no? El auto estaba hecho para Max, pero ¿se acuerdan cuando su ingeniero, que ya afortunadamente se me olvidó el nombre por las vergüenzas y el mal trabajo en estrategia, sí. cuando le pusieron a Woody, ¿cómo mejoró con Woody? Entonces es lo que decíamos, ok, ¿por qué no le cambian de ingeniero? ¿Por qué no hacen esos cambios donde Checo se sienta más cómodo? Y no lo hacía el equipo Red Bull, no lo hacía Christian Horner, como tú dices, había muchas cosas internas, pero al final lo curioso es cómo el llegar a Red Bull fue algo muy bueno que le pasó a Checo en su carrera, pero al mismo tiempo fue lo peor que le pudo haber pasado en su carrera. O sea, es ilógico hacerlo o decirlo, ¿no? El problema fue que cuando Checo demostró lo que podía hacer contra Verstappen, que sabemos el nivel de Verstappen, pues ahí fue cuando lo frenaron, y ahí es cuando se volvió un dolor de cabeza y cuando se volvió una tortura, una pesadilla, y que al final se ve un Checo ya totalmente diferente, relajado, y eso es curioso, ¿no? Porque muy buena decisión de que llega a Red Bull, lo mejor que le pudo haber pasado en su carrera, pero paralelamente fue lo peor también que le pudo haber pasado. Sí, qué ironías. Pero bueno, pues ahí está ya de manifiesto, lo dice de viva voz el propio Checo Pérez. Bueno, a ver, hablando de otros temas también importantísimos, nada más brevemente lo que trascendió recientemente como posibilidad de Horner llegando a Aston Martin. Es a nivel rumor, a nivel trascendido, no sé qué tanta credibilidad darle a esto. ¿Ven posible un escenario, Pepe Toño, con Adrian Newey y Christian Horner trabajando juntos una vez más, ahora con Aston Martin? Mira, ahí en Las Vegas no lo pude reportear yo no lo reporté, pero nuestro compañero de ESPN, Ned Saunders, tiene fuentes internas del equipo de Aston Martin
que le cuentan que sí, que de hecho Andy Cowell, quien funge todavía como team principal de Aston Martin, se dice que va a ser removido de la posición próximamente para hacerse cargo del proyecto de motores, y que Christian Horner va a llegar no como team principal, pero sí para ser el jefe del equipo desde una posición más arriba. ¿Se acuerdan que Horner tenía mucha prisa de arreglar sus cosas con Red Bull y solo aceptó 100 millones de finiquito y se fue porque él quería ya trabajar? Y si se acuerdan también, cuando estaba bien triste porque lo habían corrido después de Hungría, hay un señor que le prestó su casita en Mónaco para que se fuera a relajar, y ese era Lawrence Stroll, ¿no? Entonces, parece, y lo que reportó Nate es que él decía, bueno, pero ¿cómo va a llegar Horner ahí si ahí está Newey, ¿no? Y le dijeron que no había ningún obstáculo, que Newey no tenía ningún obstáculo, pero lo más seguro es que si llega Horner va a llegar como accionista, como un puesto por arriba de lo que es un team principal. Él no quiere llegar simplemente como un empleado. Newey ya es accionista del equipo, entonces pudieran estar ahí. Lo que sí viene a dar el traste es que, donde sí es irreconciliable las cosas, es que si Aston Martin quería a Max Verstappen en el equipo, o andaba peleando por eso porque sí lo quería, no va a ser posible si está Horner ahí, porque sí, la bronca entre Jos Verstappen, Max Verstappen y Christian Horner sí es bastante fuerte, y sabemos que va incluso hasta lo personal. Entonces, van a tener una parte que es casi seguro que va a ir para allá. Dicen que hay una lista de personas que le interesan a Aston Martin, entre las que está Mattia Binotto, no recuerdo quién más anda por ahí, puros nombres importantes, pero que le encabeza Christian Horner, y es muy amigo de Lawrence Stroll, y claro que puede estar ahí el próximo año. Él tenía mucha prisa de tener el finiquito con Red Bull, y por eso creo que sí puede darse eso. Y además, ya también se hablaba que, por ejemplo, Leclerc pudiera ser uno de los objetivos de Aston Martin, que Piastri podría ser un objetivo de Ferrari. Entonces, mira, todo se mueve. Sí, y al final, como tú dices, yo ahorita me quedo pensando, a lo mejor era esa triangulación, como dices, de Christian Horner con Helmut Marko, Adrian Newey. A lo mejor entre Adrian Newey y Christian Horner no hay tanta dificultad, por decirlo de alguna manera, y el que metía toda esa cizaña, el que complicaba todo, el que decía muchas cosas que no tenía ni qué decir, ni sabía cómo decirlas, era Helmut Marko. Ahora, por el otro lado también podría, como tú dices, llega como accionista, compra algunas acciones, se vuelve un asesor, y a lo mejor tampoco está tan involucrado en el sentido del día a día o en las decisiones, sino ya realmente se vuelve como un asesor para Lawrence Stroll. Oye, ya para terminar el podcast, me quedé pensando también en la noticia que recientemente trascendió. Hablamos mucho de la Fórmula Uno, obvio, por razones más que obvias, pero la IndyCar también nos ha proveído de noticias interesantes en estos últimos días. Un ex piloto Fórmula Uno con célebre apellido, Alex, va a llegar ahora a la IndyCar. ¿Qué te parece, Mick Schumacher, con el equipo de Rahal? No, muy buena noticia. La verdad es que IndyCar y todos los equipos, todos han comentado, lo están recibiendo con los brazos abiertos. Y te digo algo, a mí me da mucho gusto por Mick Schumacher. Yo siento que lo subieron muy rápido a la Fórmula 1, lo quemaron muy rápido, todavía no estaba listo. Y creo que en IndyCar va a tener la oportunidad. Sabemos, es un ambiente muy diferente. Como yo le digo, siempre es automovilismo puro todavía. Lo único que yo tengo duda, pero bueno, vamos a ver, Rahal está trabajando fuerte para regresar al camino de la victoria, como fue por tantos años. ¿Qué tan buen auto le van a dar? A mí sí me gustaría que brillara mucho, es muy buen chico, como dices, tiene la presión de que su papá fue 7 veces campeón del mundo, pero definitivamente es una gran noticia para Mick Schumacher, para Rahal y para la serie IndyCar. Y como por ahí alguien decía, ha vuelto con este anuncio toda la prensa europea, alrededor del mundo han comentado, y eso va a poner los ojos en IndyCar, como ya lo sabemos internacionalmente, pero ahí IndyCar tiene que despertar para trabajar mejor el plano internacional, que lo han dejado a un lado.
Pepe Toño, ¿tú cómo Sí. ves esta noticia? ¿No? Pues mira, paradójicamente, el papá de Mick decía que él jamás correría en IndyCar, que le daban, no miedo, pero mucho respeto que era demasiado peligro de Óvalos. correr en un óvalo, que no le parecía una serie donde él hubiera corrido jamás, ¿no? Paradójicamente su hijo termina ahí, y termina su hijo ahí porque no tenía nivel para la Fórmula 1, es la realidad. O sea, ganó la Fórmula 2 y la Fórmula 3, se Pero no dice por sientes que ahí, lo quemaron muy rápido, lo subieron muy yo, rápido y obviamente yo, yo traes la presión. siento que pasas, no, pero si fue campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿cuál rápido, Alex? O sea, estaba listo, en teoría. A Vas a ver, pero Haas. también el equipo Haas no estaba en su mejor momento, la verdad, con Gutensteiner, con el, ya sabes, la palabra F, que era lo que le salía mejor. Pero chocaba, el que chocaba choques, siempre ¿no? era él. Ahora, si eres un campeón de la Fórmula 2, de la Fórmula 3, estás lleno de patrocinios, te apellidas Schumacher, estuviste 2 años en la Fórmula 1 y nadie te quiso tomar en 2 años que estuviste parado, es porque no eres tan bueno. O sea, con ese apellido, con ese patrocinio, con esa experiencia y con ese contexto que tienes, con ese currículum, yo creo que más bien no era piloto de Fórmula 1, desafortunadamente, Mick Schumacher. Y bueno, esperemos que le vaya bien, aunque Rahal no es el equipo más poderoso de IndyCar. Tiene el motor Honda, ¿no? Eso puede ser bueno. A Louis Foster le estuvo yendo bien Sí. en las últimas carreras, entonces eso nos da esperanza de que pudiera ser un quinto equipo, a lo mejor que pueda estar ahí. También Prema estaba teniendo algunas carreras buenas por ahí. Y fíjense, hablando de eso, a ver si comentamos algo de Pato después, pero creo que Mick, ojalá que le vaya bien, pero tiene muchas cosas que demostrar. Sí. Pero, ¿qué quieres decir de Pato Howard? Que platiqué con él en Las Vegas, nos contó que va a estar en la práctica libre número 1 de Abu Dhabi, y no solo eso, también le van a dar la práctica del martes que se hace después del entrenamiento post. Dice que se le encanta porque el año pasado hizo 600 kilómetros. Con eso Pato habrá estado dentro de un auto de Fórmula 1 5 veces. Estuvo en Imola, estuvo en México en la práctica 1, estuvo en Paul Ricard, que dice que le encantó, que fue una gran experiencia, en Abu Dhabi en la práctica 1, y va a estar en Abu Dhabi después. ¿Se acuerdan que decía Pato, este es el peor trabajo del mundo, yo ya no lo quiero hacer? Le dije, me dijiste eso, ¿y ahora qué opinas? Dice, no, yo te dije que era el peor trabajo del mundo cuando no estás en el coche, pero ahora como estuve en el coche, me encanta. Claro. Sí, te digo que así somos de volubles. Oye, ahorita se me ocurre algo y también estoy soñando, es especulación, y no vayan a decir que imagínate, se pelea Piastri, ¿saben qué, McLaren? Ya me tienen hasta el gorro, ya rompan el contrato, nos vamos a pleito, hagan lo que quieran, y se abre la vacante. Y sabemos que Pato es consentido de Zak Brown, es de los consentidos, se pondría interesante. Mira, si los astros se alinean. Eventualmente, sí. ¿No? Eventualmente, o Norris o Piastri se van a ir de ahí frustrados, enojados. Si hubieran escogido piloto 1 o 2, estarían frustrados desde antes, uno de los dos. Pero ahora, como no escogieron a ninguno, los dos están enojados, porque aparte Piastri no sabe cómo, pero reposteó un comentario de Bernie Ecclestone donde decía que había favoritismo en McLaren, en su Instagram. Entonces, cuando se le preguntó eso en Las Vegas a Piastri, se cambió de colores. Digo, no sé cómo pasó, no sé, creo que fue accidental. Me equivoqué de dedo. A mi novia. Se lo voy a mandar a mi novia. Estaba como los que están con el teléfono en la noche, se queda dormido y le aprieta, ¿no? Entonces que despertó y dijo, ¿qué hice, no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Oye, este mensaje no era para ti, era para el otro. O para la otra. Cuidado con eso. En pleno Gran Premio posteando eso, Piastri, a Lando le cayó también como onda, dice que eso pasa a los límites, que había que investigarlo, pero ya hay mala sangre interna, aunque ellos digan que no. Sí, claro. Y alguno de los dos va a acabar muy frustrado. Y si no se van el próximo año, se va a ir el otro año, porque van a decir, o sea, aquí hay favoritismo, aquí me jugaron chueco, aquí no me jugaron con derecho, no me dijeron cómo iban a hacer las cosas. Y si gana Max, los dos van a ser frustrados. Un año después, perdón, Javier, Checo lo está diciendo un año después, lo que todo el mundo especulaba, lo que todo el mundo hablábamos, él ya lo confirmó un año después. Igual Piastri o Norris, bueno, va a ser más Piastri en 1 o 2 años, decir, ¿sabes qué? Pasó esto en McLaren y así fue, punto.
No, y son dos Sí, 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 tal pilotazos. Y cual. acuérdense cuando estaban Hamilton y Alonso juntos en ese mismo equipo, Alonso salió, ¿no? Votando Sí. de ahí. Exacto, tal cual, tal cual. Oiga, pues llegamos al final de este podcast, agradeciendo el favor de su atención y con la invitación para que, a ver, les voy a proponer lo siguiente para ustedes que nos acompañan de manera cotidiana en ESPN Racing, que en nuestra plataforma de ESPN en YouTube nos comenten. Háganos llegar sus comentarios, sus opiniones acerca de este podcast, acerca de algún tema en particular que abordamos aquí en ESPN Racing. ¿Y qué tal que en otras plataformas, que son las, digamos, las comunes para seguir un podcast, en Spotify, en Amazon, en fin, en distintas plataformas donde pueden ustedes escuchar podcast, nos regalen una notificación, porque la notificación les va a informar a ustedes cuando esté listo ya este podcast, que es todos los martes para hablar de el deporte motor. Pues llegamos al final de este espacio, de este capítulo. Algo más antes de despedirnos, Alex Pombo. Pues que no se pierdan la Fórmula 1 porque está calientita. Abrazo fuerte. Está para no levantarse ni un minuto y ver el final de esta temporada. Pepe Toño. No se pierdan el Gran Premio de Qatar porque van a salir chispas y a lo mejor Sí, son de los patines, los squids de los McLaren. de McLaren. Ciertamente. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias. Con un abrazo para mi querido o nuestro queridísimo Adal Franco. Hemos estado con ustedes, Alex Pombo, José Antonio Cortés, producción de Gabriel Garduño. Soy Javier Trejo Garay. Muchas gracias. Pásenla muy bien y hasta la próxima.